Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Buenos días. Estamos aquí porque quiero presentaros a una compañera. Se llama Violeta Guibaja. Siempre le equivoco el apellido. Pero lo más importante para mí de conocer a Violeta fue que fue en un pica-pica que estuvimos haciendo en Málaga a través de una compañera y me llamó mucho la atención. Cuesta mucho hoy en día conectar con una persona con tanta facilidad y a la vez que ella se exprese realmente bien en el mundo de la diversidad, la inclusión y lo haga de manera que pueda ser comprensible para todo el mundo. Te podrías pasar horas hablando con ella. Tengo muchas cosas que poderos explicar de ella, pero vamos a intentar desgranar para que la conozcáis lo mejor posible. Le encanta crear puentes para lograr un mundo donde haya sinergia con todos los compañeros, sobre todo trabajar la igualdad, que todo el mundo se pueda empoderar utilizando la palabra respeto. ¿Y qué mejor que ella para sacarte una sonrisa? Bienvenida, Violeta. Muchas gracias por tus palabras, Maribel, me llega mucho, muy amable, muy linda. Encantada de estar aquí, encantada. A ver, para mí fuiste una grata sorpresa. Estamos las dos en Barcelona y una de las cosas que hay que destacar en ti es que normalmente, aunque sea lo típico, las personas guardan, digamos, las partes negativas de su vida y de vez en cuando afloran. Tú has hecho un trabajo espiritual, para mí energético, muy bueno, porque le has dado la vuelta a todas las cosas que te han sucedido, a tu mochila, para que se conviertan en algo positivo y poder ayudar a los demás. Considero que es muy difícil porque para poder asimilar algo tienes que entenderlo. Y tú lo has vivido desde pequeña, siempre intentando darle la vuelta y sobre todo trabajando el respeto hacia los demás. Yo creo que esa es realmente tu esencia, que ves a todas las personas con la misma igualdad y que se merecen las mismas oportunidades uno de otro, independientemente del trabajo, de la blusa o el trabajo que se realice o la ropa que uno lleve. Y eso es lo que te ha caracterizado y lo que hace que hayas terminado creando esos maravillosos grupos, ¿vale? Pero al leer tu historia me sorprendió que fueras un bebé robado, complicado aceptarlo. ¿Y cómo fue un poco esa primera transición tuya? Bueno, tienes razón un poco en que mi forma de vida ya hace muchos años es la de compostar, ¿no? Yo digo que he logrado transformar las sombras de mi vida y aquellas experiencias dolorosas en materia de trabajo y florecimiento. Y no fue fácil, ¿no? Cuando hablamos de autoconocimiento, cuando hablamos de bajar al sótano, todo el mundo piensa que es un camino divertido y lleno de luz y que somos seres de luz y la verdad que no lo es. En eso no voy a mentir. El camino del autoconocimiento, de la historia propia, no ha sido fácil. Yo, por ejemplo, si bien supe que toda la vida que había sido adoptada, recién a mis 38 años conocí la historia detrás de esa adopción. Yo nací en el año 1976 en una maternidad clandestina, en pleno proceso militar en Argentina, que fue una de las dictaduras más feroces de Latinoamérica y creo que del mundo todo. Y nací un 19 de octubre en la casa de una partera que se dedicaba a la venta ilegal de bebés. Mi madre biológica muy jovencita había caído en ese lugar que le decimos la tiendita del horror, en donde se tenía esta práctica que por un lado se cooptaba a jóvenes mujeres embarazadas en situación vulnerable, económica y familiar, se las convencía de no interrumpir sus embarazos porque el fin de la venta de esos bebés era más lucrativo, ¿no?
Y yo siempre digo que hay gente que nació con una estrella y hay gente que nació estrellada, porque yo nací ese día y a las pocas horas hubo un allanamiento policial de una jueza que venía hace muchos años, hace un año por lo menos, estudiando esta maternidad clandestina, y gracias a ese allanamiento policial se generó un expediente por el cual 38 años después yo lo pude recuperar y conocer esa identidad. Soy una persona que desde muy chiquita sentía mucho dolor inexplicable, siempre tuve temas respecto a la herida original de abandono, de rechazo, y conocer mi verdad fue poder empezar a hacer abono de ese es realmente empezar a compostar, ¿no? Y yo siempre lo digo, no fue fácil, ¿no? Fue un camino de mucha terapia, de grupo. Yo soy una persona que, como tú, creo mucho en todas las diferentes terapias energéticas, conocí el lenguaje simbólico y bueno, resurgí de mi sótano, ¿no? Y yo, como tú dices, mucha gente tiende a ocultar las historias feas de su vida, y yo creo que al contrario, lo que tenemos que hacer es tratar de integrar las sombras, porque ahí está nuestra superación personal. Yo te doy las gracias no solo porque lo hayas explicado, sino porque des luz que todo el mundo puede tener sombras, pero las puede llegar a superar. Yo creo que ser capaz de hablarlo, ser capaz de compartirlo, es el principio para asumir que uno no tiene culpa, pero tiene que salir de ese núcleo que le está produciendo dolor o incomodidad. Exactamente. A mí me gusta mucho decir eso, ¿no? Que yo no soy lo que me pasó, yo soy lo que hice con lo que me pasó. No me quedé en la herida de rechazo, no me quedé en la herida de abandono, no me quedé en esa situación de desamparo. O sea, revertí esa situación y la uso a mi favor. Es que es lo importante, y para mí es el ejemplo que hay que darle a los jóvenes. Hoy en día se trabaja mucho el sí, bueno, di no, pero no sabes asimilar un no. Y los no hay que aprender a trabajarlos porque están durante la vida y no podemos evitar muchas veces que otras personas nos hagan daño. Lo importante es qué hacemos una vez que hemos recibido el daño para poderlo superar. Creo que el campo que estás trabajando lo que hace es que ayuda a las demás personas a poderse quitar la máscara y vivir con dignidad e ilusión la vida que han decidido vivir, sin que nadie las pueda juzgar. Yo huyo un poco de las etiquetas porque creo que todas las etiquetas en realidad son igual de malas, sean para una parte, sean para otra. Mi idea mental o mi croquis es que llegue un momento en la vida que no necesitemos poner una etiqueta a nadie para que lo veamos con naturalidad y podamos trabajar todos juntos. Queda mucho trabajo hasta ahí, pero realmente el trabajo que tú estás realizando hasta ahora para mí es el fundamento de lo que vendrá el día de mañana. Trabajar la igualdad y la diversidad, la equidad, son palabras que se usan hoy últimamente y las oigo mucho y a veces a la ligera. Y para mí son muy importantes porque son la semilla del futuro del día de mañana y que las personas que crecen o que vienen entiendan qué pasa y las que están entiendan a lo mejor que pueden salir de una zona que a lo mejor consideraban prohibida o no les dejaba inspirarse realmente. Porque la educación, la cultura, la religión, la política muchas veces nos ha tenido encorsetados. Y ahora es el momento de decir, respetamos todo, religiones, ideas, políticas, pero no tienes que estar encorsetado en nada. Igual que no, hacerse mayor no es un problema. Pues sentirse bien tendría que ser una norma para que nuestra salud mental fluyera, porque seríamos capaces de comunicar sobre todo y hablar. Inevitablemente, mi primera pregunta es ¿por qué viniste a Barcelona? Bueno, yo vine por primera vez a Barcelona en el año 2017. Fue un año muy importante para mí porque por primera vez pude viajar sin mis hijas. Yo me había separado en el año 2015, había intentado hacer algunos viajes y no había podido, y en el 2017 fue mi primer viaje sola, sin mis hijas y ya una vez separada de su progenitora, así que era como un poco volver a la vida. Y la primera ciudad que visité fue Barcelona. Estuve aquí 4 o 5 días y me enamoré de la ciudad.
Y digo que me enamoré porque fue un amor a primera vista. Al segundo día me dije a mí misma, yo quiero vivir en esta ciudad. Me enamoré de lo ancestral, me enamoré de la arquitectura, de la diversidad cultural, de la diversidad en cuanto a gastronomía, de los colores, sobre todo del mar y de la montaña, esa distancia maravillosa, ¿no? Yo vivo en un barrio que tengo exactamente la misma distancia en calles hacia la playa y hacia la montaña, entonces digo, bueno, elijo qué día quiero subir o bajar, ¿no? Y me lo dije a mí misma, quiero vivir en esta ciudad. Pero era complicado porque yo también soy sobreviviente de violencia de género y abuso sexual por parte del progenitor de mis hijos, entonces, bueno, sabía que no iba a ser tan fácil y que lo que yo quería lograr iba a llevar un poco lo que yo llamo una batalla judicial. Así que, bueno, volví a Argentina. Al año y medio fueron mis hijos los que me dijeron que querían irse a vivir a otro país. En una conversación muy informal, una de mis hijas me dijo, ¿por qué no nos vamos a vivir a Suecia? Porque estábamos hablando de toda la movida del reciclado, del stop shopping, que yo se los quise inculcar siempre desde muy pequeños. Y yo les dije, bueno, a Suecia no podemos ir, pero a España sí, porque somos españoles, tanto yo como mis hijos tenemos la doble nacionalidad. Toda mi familia es riojana. Entonces dijimos, bueno, empezamos a pensar y en un principio ellos querían ir a Madrid porque tenían mucho miedo al idioma, esta nena era escolar y sabían que iban a llegar al instituto y tener que hablar catalán. Y yo un poco me debatí y dije, bueno, no es la primera vez en mi vida que voy a hacer algo para mí, ni para mis padres, ni para mi pareja, ni para mis hijos, así que yo elijo Barcelona. Y todo el mundo me preguntaba, ¿por qué te vas a Barcelona? Y yo contestaba, porque así me lo dice el corazón. Y la gente me miraba con cara, esta mujer está loca, ¿no? Porque además en Argentina yo tengo mi piso, tenía un trabajo en el Poder Judicial, de esos que te dicen que te jubilas ahí, ¿no? Como si eres empleado del sistema judicial en Argentina, tienes un trabajo en el cual te jubilas. Y cuando la gente me decía eso, yo decía, pero me voy a jubilar con un trabajo en el cual me voy a morir de aburrimiento. También en Argentina era profesora de la Universidad de Buenos Aires, también trabajos vitalicios. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero ¿tenés trabajo? Y yo decía, no tengo trabajo. ¿Y te vas a hacer con 4 hijos? Sí, con 4 hijos. Pero bueno, escuché a mi corazón por primera vez en mi vida y no lo cuestioné y soy sumamente feliz. Así que elegí esta ciudad por eso, por la alegría que me da y por la diversidad cultural. Quiero que mis hijos se críen viendo esta multiplicidad, este espejo multicolor de culturas que convergen en esta ciudad. Y me parece maravilloso. Bueno, yo te considero muy, muy valiente hacer todo el traslado en pleno COVID, ¿vale? Sí. Realmente ya era muy complicado. Aquí la información, aunque se decía que había, fue de golpe y porrazo, como en muchos países que nos cerraron y no se asumían las cosas. Entonces, no me imagino poder hacer todo un traslado de lo que es la familia, porque yo tenía a mis padres en Salamanca, fueron a Salamanca a estar allí porque se respiraba mejor, por más tranquilidad, pero llegó un momento que cerraron las comunidades, cerraron todo y claro, yo me imagino intentar mover y traer, viniste en un momento complicado, aunque yo sí que considero que Barcelona, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la magia que tiene es que es totalmente diversa y que siempre puedes estar aprendiendo y haciendo cosas. Soy una enamorada de Madrid, tengo familia en Madrid. Me gustan, por ejemplo, si tuviera que decir entre una cosa y otra, allí siempre hay espectáculos para ver, que aquí carecemos de algunos. Siempre hay aquellas notas, pero Barcelona, aunque a veces no tiene tanto la fama, yo la considero una ciudad hospitalaria. ¿A ti qué te parece? Para mí Barcelona fue muy hospitalaria. Primero, como tú dices, yo salí en pandemia. Yo vine el año 2021, después de un año 2020 muy difícil. El año 2020, en marzo, en Argentina también quedamos encerradas de un día para otro. Yo tenía a mi padre muy enfermo al otro lado de la ciudad y de repente tuve que
que sacarme un permiso para poder pasar vallados militares y hacer toda la articulación de los turnos de enfermería en plena pandemia, y sin saber si los enfermeros iban a poder atender a mi padre domiciliariamente. Fue una locura, entiendo muy bien esto de repente y me había quedado un hijo, lo de mis padres, que había ido a pasar unos días, y yo me acuerdo que me subí al auto, que eso fue una situación muy distópica porque tenía miedo que sea como el muro de Berlín, ¿no? De repente quedar del otro lado de la ciudad incomunicada. Pero bueno, me vine en plena pandemia. Yo siempre cuento una anécdota muy graciosa. Yo tengo 4 hijas que ya me han superado en tamaño. Yo soy muy pequeña, y el día que llegué al aeropuerto de Ezeiza, que es el aeropuerto internacional de Buenos Aires, en plena pandemia, todavía había muchísimas restricciones, eran las 6 de la mañana y yo llegué con mis 4 hijos y todos teníamos barbijo. Y cuando llegamos al área de migraciones, claro, en esa época no había viajes escolares, ni de instituto, ni de casales, ni de nada. Y llegamos a migraciones y la mujer de migraciones me dijo, ¿cuál es la situación aquí? ¿Cómo puede ser que estén viajando estos menores solos? Y yo tuve que sacarme el barbijo y comentarle que no era un menor de edad, que yo era la madre de estos monstruos que ella veía. Y fue muy divertida. Y bueno, me encontré con una Barcelona que fue muy hospitalaria. Enseguida, al ser española, tramité mi DNI, y mis hijas sin ninguna dificultad fueron empadronados en los institutos, y en los institutos se encontraron con aulas de acogida donde ellos estaban con muchísimos otros adolescentes que no hablaban catalán. A ellos les costó muchísimo, pero bueno, yo creo que son muchas variables, ¿no? El migrar en etapa adolescente con un abuelo que había fallecido hace muy poquito y que era un abuelo padre tío, y estaban al principio muy enojados, pero Barcelona en todo momento nos dio acogida, incluso cuando ellos empezaron a faltar al instituto y al tener ciertas dificultades, yo pedí ayuda a los servicios sociales y armamos un equipo inmenso de trabajadoras sociales y servicios de atención a la familia y trabajo social, y enseguida no estaba sola, estaba súper contenida por un equipo multidisciplinario de profesionales y muchos equipos además, y muy sorprendida gratamente, con visión de género. Uno de mis hijos había tenido un rebrote de lo que había vivido, de las violencias vividas en la infancia, y tuve mucho asesoramiento con visión de género. Y quiero decir que todo esto es de manera gratuita y estatal, entonces me encontré con esa Barcelona. Eso a nivel quizás más estructural y organizacional. Y después, bueno, enseguida de llegar aquí, yo soy una persona que, tú lo dijiste, me gusta construir puentes, creo que ese es mi propósito y mi misión en la vida. Y a las pocas semanas ya tenía una tribu de gente de Argentina y de catalanes que yo ya venía conociendo hace tiempo a través de aplicaciones, y al mes mucha gente se reía y me decía, ¿cómo puede ser que haya llegado hace un mes? Parece que vives hace 7 años, ¿no? Yo digo que tengo también un poco, en mi personalidad es esta, ¿no? Media de torbellino, vivo años de perro, un año hago 7, ¿no? Así que yo a los pocos meses estaba súper instalada en Barcelona, pero no instalada desde la comodidad de un piso, instalada desde que sentía que toda la vida había vivido acá. Así que para mí Barcelona fue súper hospitalario. Bueno, yo creo que en realidad sí que tu carácter ayuda muchísimo, porque el carácter, cómo uno se toma las cosas y las vivencias, hace que conectemos entre las personas, y para ti las cosas que ves que son naturales, vistas desde tus ojos, a veces a otras personas les cuesta más verlo y por eso cuesta más respetarlo. Es muy importante seguir trasladando los mensajes, y sobre todo una cosa muy importante es que hay que ser coherente entre cómo uno vive y lo que uno hace y lo que uno trabaja a ser posible. Y esa sinergia tú lo has hecho con la familia, con trasladarlo, con darles a cada uno su sitio. ¿Cómo han influido tus orígenes en la Violeta de hoy? Yo creo que al contrario de muchas personas que viven, como hablábamos antes, sus orígenes o su pasado con vergüenza, yo digo que soy la Violeta de hoy por haber integrado el pasado y por haber usado ese dolor
como motor. Yo creo mucho en el dolor como una emoción súper válida. Y cuando digo esto, a veces la gente se sorprende, ¿no? Porque tendemos a juzgar las emociones. Y las emociones buenas son las de alegría, las de satisfacción, y las emociones malas son las de celos o las de dolor. Y yo creo que uno de mis grandes aprendizajes de la vida fue entender que no hay emociones buenas y malas, que las emociones son eso, nos brotan como lágrimas, nos brotan como un estornudo, y lo bueno es, lo bueno o lo malo es lo que hacemos con las emociones. Yo sufrí mucho dolor en mi vida, mucho dolor al entender y conocer mis orígenes, mucho dolor en mi vida adulta, y usé ese dolor como motor y como fuerza transformadora, decir, no quiero estar más aquí, esto no lo quiero más en mi vida. Entonces yo creo que yo soy la Violeta de hoy, gracias a la integración de mi historia. No sería quien soy hoy si no hubiese vivido lo que viví, si no lo hubiese trabajado y no lo hubiese compostado. Creo que no sería la persona, no tendría este nivel de conciencia que creo que tengo si no hubiese hecho ese trabajo de transmutación, ¿no? Creo que la palabra es la transmutación. Yo soy muy amiga del concepto del ave fénix, ¿no? De resurgir de mis propias cenizas. Yo creo totalmente como tú que a ti te puede suceder algo en la vida, que ese algo, bueno, yo se lo digo a la gente que conozco, tú no puedes evitar el daño que te han hecho. Lo importante es trabajar para que aquello no te siga doliendo o sepas asumirlo para que no sea una costra, no sea una carga. Siempre hay que ver que las emociones hay que sacarlas. Esto de que la gente habla buenas y malas, no. Las emociones es el conjunto de cosas que definen nuestra personalidad y nos ayuda a superar el día a día. No podemos estar siempre happy porque realmente nadie está todo el día o no es capaz. Conozco una persona que sí, normalmente está todo el día en positivo y dándole la vuelta. Pero yo no, yo soy muy analítica, me gusta intentar y buscar que cuando ha sucedido algo, por terrible que sea, ese algo me va a servir para alguna situación o para algún aprendizaje. Aunque en ese momento... Yo eso lo aprendí en terapia de grupo y quiero decirte algo antes de que se me pase, ¿no? Que todo este resurgimiento que hice no lo hice sola, ¿no? Y acá quiero abrir este punto. Yo soy la persona que soy hoy gracias a la red. Yo soy, y me vas a escuchar decir esa palabra muchísimo, y tengo tatuado ahora que vivo en Barcelona la palabra Xarxa. Yo empecé a resurgir cuando... Después de separarme del progenitor de mis hijas, una situación muy violenta, donde el sistema judicial me tuvo que proteger con medidas cautelares, botón antipánico, brigada de género, me dijeron cuando hice la denuncia en la oficina de violencia doméstica, tenés que ir a terapia de grupo. Y yo dije, terapia de grupo, si yo hace 17 años que hago terapia, y era verdad, hace 17 años que tenía mi terapeuta que adoro, Paula, que es una de mis madres en este mundo, y me dijeron, no, tenés que ir a terapia de grupo. Y al principio no escuché, después un día estaba en el parque con algunas madres de la escuela de mis hijas, hablando con otra madre también sobreviviente, me dijo, yo voy a terapia de grupo para sobrevivientes. Y me anoté y me cambió la vida, Por primera vez en mi vida compartí el dolor, las experiencias, hice espejo con otras mujeres que habían pasado exactamente lo mismo. Yo no tenía ni que hablar en las sesiones, hablaba otra mujer y contaba mi historia. Y no solo fue espejarnos, nos dimos cuenta que todas éramos mujeres criando niñeces en solitario, porque no podíamos criar a nuestros hijos con esas personas que nos hacían daño. Y armamos la crianza en tribu. Y ahí mi vida cambió. Y ahí entendí que somos red, ¿no? Y esto que tú decías, ¿no? Entender que las cosas pasan para algo. Yo me acuerdo que una de las sesiones de terapia de grupo más reveladoras para mí fue un día que yo llegué muy enojada al grupo porque había habido un movimiento judicial que no me había favorecido. Yo 7 años libre de batalla judicial para también tener la seguridad que tengo y para ser libre y vivir en este país, ¿no? Y poder traer a mis hijas. Y me acuerdo que le decía a mi psicóloga, ¿por qué me pasa esto? Y mi psicóloga me dijo, no es por qué, la pregunta es ¿para qué?
Y para mí eso fue revelador. Si yo tengo que decir uno de mis hitos de mi vida, fue entender que las cosas no pasan por un algo. Si yo me quedo en eso, me quedo en el pasado. Si yo entiendo que la pregunta es ¿para qué me pasa esto? Avanzo en mi vida, ¿no? Me pasa para que aprenda, me pasa para que integre, me pasa para que me mueva de este lugar, ¿no? Y yo creo que el dolor y la incomodidad son emociones que nos ayudan a salir del lugar en el que estamos. Y es que es muy importante y para mí, si no se hace todo ese trabajo, si no se habla, yo creo que lo maravilloso de hoy en día son las redes. Las redes que hay de apoyo hace que se pueda hablar y se pueda trasladar que no te sientes nunca sola. Exacto. Y que dentro de esa soledad, lo que te ha pasado a ti, lo que has vivido, no es nada extraño y puedes comprender que lo puedes superar porque también hay una compañera que estás viendo y a la que admiras o te das cuenta que lo has superado. Y si ella lo ha superado, tú lo vas a superar. Entonces, eso es lo más importante. Es así. Yo llegué hecha un pichón, ¿eh? Yo era un pichón en las primeras sesiones y miraba a otras mujeres que hace 4 o 5 años hacían terapia de grupo y como, no, yo voy a ir al juzgado y yo le voy a decir al juez y yo en ese momento no podía ir al juzgado sin descomponerme en la puerta, ¿no? Decía, ¿y cómo hacen? Y a los 3 años yo estaba discutiendo de la jueza cara a cara de igual a igual, ¿no? O sea, desde el mismo lugar de seguridad. Es que es importante saber que no eres culpable, que han sido situaciones alrededor que han terminado ahí, pero no tachar a alguien o no poner la etiqueta de que siempre va a ser la persona a la que van a atacar, a la que va a recibir dolor. Por eso yo siempre hablo de, te ha sucedido algo y no lo puedes evitar, pero ¿qué vas a hacer con ese algo? De ahora en adelante, como tú lo quieras gestionar, es el poder que tú le vas a dar. Si tú quieres superarlo, cada vez aquello se va a ir haciendo más pequeño, va a quedar latente porque es tu historia, es un aprendizaje y te sirve para poder ayudar a otras personas, pero realmente ya no es tu etiqueta de dolor. He leído que al principio de ser madre sentías un miedo visceral normal a que le ocurriera a tu hijo lo que te había pasado, lo que habías vivido tú. Sí. ¿Cómo lo sentiste? ¿Lo superaste? ¿Cómo lo superaste? Bueno, a mí lo que me pasó, yo conocí mi historia, el expediente judicial de mi historia a los 38 años, pero fui madre a los 25. Y algo que me pasó es que cuando nació mi primer hijo, los primeros días que quería sacarlo a pasear en el cochecito, tenía un miedo feroz a que me lo robaran. Y me acuerdo que me habían regalado un cochecito y yo lo ataba con todo el arnés y todos los puntos y no disfrutaba el paseo porque creía que me lo iban a robar. No lo entendía y en ese momento empecé terapia, en ese momento empecé a hacer terapia en mi vida y llegué, me acuerdo, a la consulta con mi psicóloga y le dije, una de las cosas que quiero tratar es que tengo miedo de que me roben a mi hijo. Claro, mi psicóloga enseguida supo que yo había nacido en el año 76 en Argentina y que era adoptada. Las posibilidades de ser hija de desaparecida son altísimas. Cuando uno nació del 76 al 82 y naciste y sos adoptada, yo digo que hay casi una obligación cívico y moral de hacerte un ADN, ¿no? Porque lo más triste de Argentina es que las apropiaciones también fueron inscritas como adopciones legales. Entonces no hay nadie que haya sido adoptado entre el 76 y el 82 que esté fuera de esa presunción de apropiación. Y me acuerdo que cuando hablamos la posibilidad de ser hija de desaparecidos, que era un fantasma que yo había activado por primera vez a mis 18 años, cuando había leído la carta de Juan Gelman a su nieta o nieto, que había nacido en octubre del 76 en cautiverio, ahí me había quedado esa primera semillita, ¿no? Pero bueno, esto era algo muy inconsciente en mí. Yo no sabía por qué tenía miedo de que me roben a mi hijo. Incluso con la maternidad empecé a tener una pesadilla recurrente, que era que me veía a mí embarazada y 2 mujeres tocándome la panza, y por momentos yo estaba fuera de mí, me desdoblaba y veía la situación desde afuera. Y era un sueño que bueno, lo traté desde mis 25 a mis 32 años, 33 años, no, 34, cuando ya había nacido mi 4ª hija, ¿no? ¿Qué me pasaba con estas pesadillas? Sí le pregunté a mi padre en su momento si había posibilidades de que sea hija de desaparecidos y me dijo que no.
hacer esa pregunta me costó años de terapia, ¿no? Porque siendo una niña adoptada siempre mi miedo era que si les preguntaba sobre mi origen biológico, herirlos o ser desagradecida o cómo les voy a hacer esto, ellos que me adoptaron. Y ese sueño desapareció a mis 38 años, un poquito después, cuando un día llegué a terapia y mi psicóloga, volví a contarle el sueño a los 36, porque volví a contarle, le dije, Paula, volví a soñar con esto, y me dijo, bueno, Viole, ¿cuándo va a ser Abuelas de Plaza de Mayo? Abuelas de Plaza de Mayo es el organismo que en Argentina lleva a cabo la investigación para la restitución de los niños nacidos en cautiverio, secuestrados y apropiados. Y me acuerdo que junté mucho coraje, ella me mostró un calendario, ¿no? Me mostró el calendario y me dijo, elegí un día. Y fui a Abuelas y bueno, tuve que esperar a hacerme un ADN y el ADN dio negativo, pero yo sabía que tenía que conocer algo, sabía que no era hija de desaparecidos, pero que había algo, entonces me fui a la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho y la Identidad, y fue ahí donde tenían todo el expediente, ¿no? Todo el expediente penal y civil de todo lo que me había pasado a mí desde el momento del nacimiento. Y en ese momento entendí, y cuando leí que en mi nacimiento había habido 2 parteras, y cuando pude ver la casa en la que nací, que es en un barrio de Buenos Aires que se llama Parque Chas, yo soñaba con mi nacimiento. El miedo que yo tenía, el miedo primario que probablemente había tenido mi madre biológica en ese lugar tan siniestro, ¿no? Y desde ese momento yo digo que, bueno, lo has dicho tú hace un rato, ¿no? Me saqué esa mochila, me saqué ese miedo, me saqué esas pesadillas. Nunca más soñé con eso. De hecho, ahora estoy en contacto con la dueña de ese lugar, que ya lo vendió, y pude ver la casa por dentro y bueno, yo digo siempre que la mente es maravillosa y tendemos a subestimarla muchísimo, ¿no? Porque fue mi mente la que, con ese sueño y con ese miedo, me llevó a descubrir la verdad y a liberarme. Realmente sí que tenemos esa intuición, esos sueños que muchas veces no sabemos ubicar, pero son las trabas que tenemos inconscientemente porque las hemos ido acumulando. Mira, yo tengo una opinión que cuando heredamos algo más que el apellido. Heredamos las vibraciones, las energías, da igual. Y sobre todo, la gente que tenemos alrededor, si nos acepta o no nos acepta. Tu padre, en el momento que le hiciste la pregunta, yo creo que lo que hizo fue protegerte, porque, por ejemplo, aquí, aunque haya parecido muy moderno, tener un hijo antes del matrimonio en los años 70, 60, 70, 75, era una vergüenza y era una lacra. A esos hijos no se les hablaba igual o se les discriminaba. Con lo cual, realmente, lo que está demostrado es que da igual que seas pequeñito, esa percepción, esas energías tú las sientes y es lo que luego fluye para que te haga más fuerte y también superes. Absolutamente. En tu trabajo actual, ¿cómo avanza el reto de la inclusión de mujeres o personas no binarias en puestos directivos? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? Es un tema apasionante. Yo creo que vamos bien porque vamos, ¿no? Yo creo que ya estar hablando de esto hace muchos años es una manera de generar el cambio. También digo que no es un cambio mágico y que no va a suceder de un día a otro y que es un cambio entre todos y entre todos, como me gusta a mí hablar en idioma inclusivo con la E. Por un lado hay mucho trabajo para hacer, sí, por supuesto, con los hombres, pero desde un lugar de entender, y en esto yo pasé por muchas etapas en mi vida, estuve muy enojada con el patriarcado, estuve muy enojada con los hombres, lógico,
pero entender que muchas veces lo que está sucediendo es por un desconocimiento, ¿no? Un desconocimiento de una falta de concientización. Yo muchas veces cuando doy alguna charla para hombres y cuando conversamos de nuevas masculinidades, hay también mucho dolor en los hombres y muchos sesgos inconscientes, ¿no? De no me doy cuenta que estoy haciendo esto. Cuando un directivo le dice a una compañera en una reunión de que yo voy a atender a este cliente que es duro y cree que la está protegiendo, no lo hace desde la maldad, ¿no? Lo hace desde un desconocimiento, desde pensar. Sí, por supuesto, sigue habiendo hombres que son súper machistas y por más que uno trate de entrar, no hay manera. Pero a mí me gusta mucho trabajar con lo positivo en las personas. Y hay muchos hombres que se acercan y que les encanta y que me dicen, sí, vamos por más, yo quiero, me junto con otros varones, y voy a hacer nuevas masculinidades, y violes si tenés herramientas. Eso por un lado me parece fundamental, el trabajar la concientización de los hombres. Pero también es muy importante trabajar con las personas, con las mujeres y las personas no binarias, ¿no? Porque yo digo que tantos años de patriarcado han creado como un surco mental y muchas veces nos cuesta mucho superar el síndrome de la impostora, nos cuesta mucho superar el techo de cristal y no nos quiero echar la culpa, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, bueno, porque las limitaciones están en la mente. No, no están en la mente. Vivimos en un mundo patriarcal con normas tácitas y explícitas muy claras y hay cosas que todavía no se revierten, ¿no? Entonces no nos veo como culpables, sino que nos sigo viendo como víctimas, pero tenemos que ser víctimas activas, ¿no? Y a mí me gusta mucho trabajar esto, el mérito propio en otras mujeres, que puedan mirar hacia adentro y descubrir lo maravillosas que son, ¿no? Y sobre todo, y lo que más me gusta, es trabajar con círculos de mujeres. Me parece que los programas de mentoreo son muy buenos, pero ahí hay un eje que es un conocimiento que viene de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, ¿no? Siempre que uno trabaja con un mentor, el mentor está ahí arriba, mentor, mentora, y el conocimiento viene de afuera hacia adentro. Yo creo que el conocimiento más poderoso que tenemos las mujeres y las personas no binarias tiene un poco que ver con esto que dijiste hace un rato, ¿no? Con esto que tenemos adentro, que tiene que ver con nuestro linaje y que más que aprender, yo creo que es recordar. Las mujeres en otro momento de la historia fuimos muy poderosas, fuimos sanadoras, estuvimos conectadas con la naturaleza, sabíamos ciclar, conocíamos nuestra intuición y me parece que lo que tenemos que hacer es volver un poquito a ello, pero un eterno retorno, volver como para impulsarnos más allá, ¿no? Y creo que ese es el conocimiento que tenemos que recuperar. Y los círculos de mujeres permiten hacer eso, recuperar este conocimiento horizontal y que viene de adentro hacia afuera. Entonces siempre me vas a escuchar a mí hablar de los círculos como que es una red y que es una red que contiene e impulsa, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo, ese es el desafío, no tanto, sí, por un lado hacer talleres y mentoring y training, sí, está buenísimo, pero hay que trabajar con el adentro, hay que poder liderarse a una misma para después poder liderar equipos y liderar otras etapas de nuestras vidas. Es que es muy importante el reconocerse y el reconectar con uno mismo y el no avergonzarse de las cosas que piensas, que intuyes o las que te han enseñado que a lo mejor no están en los cánones de la sociedad. Yo escribo libros con mi nombre y hace muchos años con un seudónimo, dado que mi bisabuela, mi abuela, trabajaban las cosas naturales y tenían una sensibilidad especial. Esa sensibilidad especial me la trasladaron y yo le estoy muy agradecida a mi bisabuela porque me enseñó que ser diferente no era un problema. Yo no tenía un problema, simplemente tenía que aprender a convivir con los demás que no veían las cosas como yo las veía. Y eso me ayudó muchísimo. Hoy en día yo considero que soy lo que soy gracias a las palabras que me transmitieron y lo que me enseñaron y lo que me dieron. Y sobre todo, hoy más que ayer, hago las cosas que ella me decía, tanto mi bisabuela como mi abuela, porque me han ayudado a prosperar anímicamente, energéticamente y espiritualmente.
yo me acuerdo que me decía, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, no lo digas. Y yo pensaba, la mujer no me va a dejar hablar nunca. Y hasta que había cosas que podía expresar con normalidad y cosas que me tenía que parar a explicar o tener un poquito más de tiempo para poderlas explicar. Ella fue una gran luchadora, porque las mujeres son unas grandes luchadoras, son las que han cuidado y son las que han estado siempre en los momentos difíciles. También por eso a veces es difícil perder ese papel para aceptar otro. ¿Qué países ves que están en los primeros puestos de la inclusión? Depende también qué inclusión, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión yo creo que hay diferentes pilares. Yo vengo de un país que es Argentina, que yo siempre digo que es pionero. Fuimos uno de los primeros países en tener la ley de matrimonio igualitario. Fuimos uno de los primeros países en tener una ley de identidad de género que nos permite protegernos, ¿no? Y ser quienes somos. Y yo me acuerdo cuando uno de mis hijas era muy pequeño y sufrió discriminación en una de las escuelas, fue la ley de identidad de género la que me permitió protegerla, ¿no? De decir, se llama como quiera llamarse, su nombre es quien él decida, ella o ella. Aquí en España yo me siento muy cómoda, yo pertenezco al colectivo LGTBQ+, ahora un poco preocupada, pero creo que es un país que ha avanzado mucho. ¿Hay para trabajar? Sí, hay para trabajar mucho. Y después no tengo experiencia de haber vivido en otros países, pero sí me siento cómoda en estos dos países, ¿no? En materia de legislación también. Aquí en España recientemente se ha promulgado la ley trans y eso también habla de un paraguas de... Uruguay también es otro país que está muy avanzado en términos de diversidad. Creo que esos tres países para mí hablan de una apertura y una inclusión muy fuertes, por ejemplo, en todo lo que es materia de identidad. Pero bueno, como te decía, inclusión también tiene que ver con incluir gente que tiene menos recursos, tiene que ver gente con incluir el multiculturalidad. Yo vengo de Argentina donde si tú le preguntas a todo el mundo te dicen que la gente en Argentina es blanca y no es cierto. La gente de Argentina es marrón, la gente originaria en Argentina es marrón y tendemos a tapar eso y a hacer como un skin washing y decir que, ay no, porque los argentinos somos europeos. No lo somos, los argentinos somos marrones y no ves publicidades donde haya personas que tengan que ver, que tengan rasgos más similares a las etnias que vivían en nuestro país antes de la conquista y eso lo tapamos. Entonces yo por eso digo, bueno, sí, inclusión, pero ¿en qué término? Argentina es muy inclusiva en todo lo que es comunidad LGTBQIA+, pero no así en multiculturalidad. No hablamos de los orígenes, no hablamos de qué pasaba antes de la conquista, ¿no? De la viala. Para mí eso que has dicho es fundamental, porque yo creo que la inclusión, igual que la igualdad, tiene que ser para todos los caminos y para todas las direcciones. Así es. Tenemos que acostumbrarnos a ver que no hay diferencias y que si hay una diferencia, la diferencia nos puede sumar. Mira, me ha llamado muchísimo la atención porque yo era muy joven y uno de mis primeros viajes, tenía recién los 18, me fui a Francia, ¿vale? Y claro, llegué allí y yo no había visto gente de color. Claro, yo venía de España y ver a alguien de color era lo, digamos, puntual. Pero yo llegué allí y pensé, ¿en qué barrio me he metido? Me he equivocado. Claro, y fue la diferencia de cultural la que me demostró que había que aprender a conjugar todo eso con naturalidad. Es muy importante darle a cada persona su identidad, porque cuando les damos su identidad y les damos sus derechos, esas personas navegan junto con nosotros, no en contra de nosotros, ¿vale? Francia a mí me parecía sumamente liberal y un montón de cosas hasta que descubrí cosas puntuales que no entendía porque no entraban en mi manera educacional que me habían educado aquí. Entonces,
lo de reconocer los orígenes es muy importante para dar el valor de todo lo que hemos avanzado y qué nos han aportado esas personas. Aquí también, por ejemplo, se dice el color, ¿vale? Pero si tú te vas, yo soy una enamorada de Andalucía y Andalucía son más morenitas, ¿vale? Y además es que yo creo que la mezcla de mezclarnos, de unirnos, de viajar en España, yo no veo una separación porque no puedes separar familias o corazones, ¿vale? Otra cosa es la política, pero todos estamos mezclados, ¿vale? A mí de pequeña me decían, es que eres charnega. Bueno, yo soy catalana, amo Barcelona, soy nacida aquí, pero es verdad, mi madre es de Salamanca, mi padre es de Cáceres, mis tíos estaban en Madrid y la otra parte es del País Vasco y son muy vascos. Entonces, yo estuve a punto de ser vasca. Me fue por unos meses, giró el chip y decidió venir a Barcelona y entonces nací en Barcelona por eso, si no hubiera sido vasca. Es importante que amemos las diferencias y que aprendamos de las diferencias de nuestros compañeros porque nos enriquecen, y yo siempre pongo el ejemplo que nos tiene que enriquecer todo, porque igual vamos a comer sus platos y sus platillos y decimos, qué fantástico es. Si el platillo es fantástico y te gusta, los orígenes, si los entiendes, también te gustarán. Para mí es muy importante la educación y me gustaría saber tu opinión si se está dando suficiente educación de valores, respeto y entendimiento en la diversidad. En las familias yo creo que falta mucho, ¿no? Y ahí es lo que yo digo siempre cuando doy las charlas o las capacitaciones del colectivo LGTB. Muchas familias creen que si hablamos de identidad de género estamos hablando de sexo, ¿no? O si hablamos de orientación de género estamos hablando de sexo. Yo, por ejemplo, sé que 2 de mis hijas son de la comunidad, como yo, no son heterosexuales, y hablamos de eso abiertamente, de sus orientaciones. Por supuesto, yo no les pregunto qué te gusta, simplemente ellos me dicen, no, yo no soy heterosexual, ¿no? Pero hay un pudor y un tabú a hablar de esto, ¿no? En las familias. ¿Cuántas familias saben si sus hijos pertenecen a la comunidad o no antes de los 10 años? Y en mi casa eso es algo totalmente natural, ¿no? Porque también se crecieron con una madre que es muy abierta y que yo no tengo ningún prurito ni pudor en decir que soy una persona pansexual, no binaria, queer, y ellos crecieron con esa idea. Pero cuando yo pregunto en mis charlas cuánta gente sabe la orientación sexual de sus hijas, me miran con cara de ¿qué es esto, no? Porque ¿cómo le voy a preguntar eso? ¿O cómo voy a saber eso? Cuando es lo más normal del mundo. Y si lo vemos al revés, cuando un niño va al jardín de infantes siempre se le pregunta si es varón, ¡ay, tenés novia! O si es niña, ¿tienes novio, no? Porque la norma es que uno es heterosexual. Entonces, creo que falta mucho este diálogo de salir de lo que yo digo, la heteronorma. Yo les digo, vean películas, hay películas maravillosas, hay series maravillosas que si no se animan a hablar de esto. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque cuando tú tienes un padre y una madre que habla de esto, no tienes que salir de ningún closet, porque no hay closet, no hay tabú. El closet aparece cuando hay un tabú. Ninguno de mis hijos salió del closet. Toda su vida se expresaron como quisieron, incluso como, bueno, en mi casa somos 5 personas, mis 4 hijos y yo, y 3 somos de la comunidad, y 2 no. Entonces mis hijos heterosexuales dicen que sufren discriminación porque son heteros, ¿no? Nos hacemos esa broma. Entonces creo que falta, ¿no? Falta hablar, por ejemplo, esto que tú decías, tú llegaste a Francia y viste personas que tenían otro color de piel, porque probablemente no se había hablado de eso, no se había hablado de qué pasó, y esas personas con ese color de piel están en Francia porque hubo una conquista. O sea, esto, ¿no? Los que venimos de países periféricos o los que venimos de África o Latinoamérica, tampoco se habla de la conquista. Hace poco una compañera me dijo, ay, vamos a hacer ¿te parece hacer en octubre una actividad por el mes de la hispanidad? Y yo le dije, pero si yo vengo de Argentina, yo no puedo celebrar la hispanidad, porque para nosotros en Argentina, sí, durante muchos años el 12 de octubre se festejaba el Día de Cristóbal Colón, hasta que alguien dijo, eso fue un genocidio para mi tierra, ¿no? Y de esto no se habla.
Y de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la gente marrón que fue borrada de la faz de la tierra de Latinoamérica? Entonces yo creo que falta mucha apertura en las familias. Sí creo, y lo veo en los institutos, mis hijas esto lo hablan mucho, mis hijas van a escuela pública y yo veo que las escuelas tienen comité de género y se dan estas conversaciones. Pero en muchas familias hablar de género o hablar de conquistas o hablar de historia es un tabú, es un tabú. La otra vez escuchaba un matrimonio en un restaurante. Eran 3 matrimonios con hijas adolescentes que uno comentaba que la hija de 16 años había invitado al novio a su casa a dormir y que le habían prohibido tener la puerta cerrada, ¿no? Y yo decía, pero esta gente, ¿por qué niega la sexualidad de su hija, no? La sexualidad no tiene nada de malo. Quizás en cómo se queda embarazada, pero es una conversación a tener. Pero no pretender que una persona de 16 años sublime o suprima su sexualidad, ¿no? Como si fuera algo malo, que es como parte de nuestra vida, como alimentarnos, como hacer deporte. Entonces creo que falta mucho todavía, mucha conversación franca, ¿no? Yo creo que es el pilar de lo que falta en las familias. En el momento que no tengas que salir de ningún closet, de ningún armario, habremos triunfado, porque no será necesario explicar qué somos o con quién vamos. Habrá el respeto para que elijamos ir con quien deseemos. Realmente en las familias cuesta muchísimo hablarlo. Ha sido unas familias en las que te han educado que tú llevabas una norma y una lógica y si salías de esa lógica estabas mal vista. Entonces yo ahora, compañeros que se han decidido con mi edad a ser como sienten y que siempre lo llevaban, lo que han hecho es ganar calidad de vida. Pero es verdad que cuesta que los demás lo sigan entendiendo porque se asociaba a lo que tenía que ser. Yo desde hace muchos años, cuando veo a alguien, lo del lenguaje inclusive lo uso a veces, pero porque ya se ríen conmigo, quien me conoce. Porque si veía a alguien que era mujer, le hablaba como mujer, y si veía a alguien que era hombre, le hablaba como hombre, y me decían, te has equivocado. Y yo siempre les decía, la persona me ha contestado, estamos hablando, nos llevamos bien, somos amigos. ¿Crees que me he equivocado? ¿O tal vez tú necesitas verlo de una manera diferente? Entonces, es muy importante en las familias que se hable, que se traslade, porque yo creo que los hogares es donde empieza realmente el aprendizaje para que lo traslademos a todos los sitios, empezando por el respeto. Me alegro muchísimo de haber compartido este tiempo contigo, de hablar y que nos expliques cómo lo veas y que realmente haya una demostración de que las cosas más importantes en la vida se les puede dar la vuelta y utilizarlas de manera positiva, tanto para nuestra vida personal como profesional, como ayudar a los demás a que las puedan superar. Y tú eres el vivo ejemplo y sobre todo darte las gracias por no avergonzarte de los orígenes. Hay cosas que educacionalmente no se hablan. Si eres una niña adoptada es un problema. Si has sufrido, ahora se habla de la violencia de género y yo cuando veo que hemos avanzado en ese aspecto es importante para no haber culpabilidad, porque nunca hay que hablar de culpables. Pero durante muchos años, si a una mujer la habían violado, esa mujer ya estaba marcada y se la dejaba o se la dejaba fuera de la circulación. Yo creo que todo eso ha hecho que haya tantos tabús, tantos miedos, y esos miedos de las personas que no los han superado son los que los han trasladado para intentar, a veces inconscientemente, proteger a la gente que quieren sin saber que lo que tienen que hacer es superar primero sus miedos, hablándolos y tratándolos con naturalidad. El miedo hay que superarlo y hay que darle el porqué. ¿Para qué he aprendido esto? ¿De qué me sirve? ¿Con qué lo puedo ayudar? Creo que son las palabras más vitalizadoras que has transmitido y que además pones en práctica día a día. Siempre que quieras venir a hablar o a trasladar, lo tienes las puertas abiertas
y gracias por compartir este tiempo de tu vida conmigo. Un placer, gracias por invitarme y cuando quieras aquí estaré nuevamente. Para mí es un placer y te agradezco también el espacio y la oportunidad. Nos vemos, un abrazo. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL, tu emisora.